¿Cómo podemos valorar una acción? Entonces vamos a ver esto y que en principio no viene más que del valor presente de los flujos futuros que una acción puede llegar a generar. Digamos, es un principio que se repite de valoración en finanzas y que aplicamos también en el caso de los bonos. En el caso de una acción como tal, nosotros vamos a tener un valor que es lo que queremos determinar hoy, que va a ser efectivamente el valor presente de todos los flujos que yo voy a recibir en el futuro, producto de esa inversión, que en el caso de una acción pudiese ser sus dividendos. Si parto del supuesto de que el dividendo que voy a recibir todos los años es igual, y además que los voy a recibir constantes a perpetuidad, es decir, que esto va hasta el infinito. Se parte del principio de continuidad económica, es decir, la empresa no muere, sino que continúa siempre en el tiempo. Entonces, para calcular el valor presente de esa serie de flujos, sencillamente aplicamos una fórmula que nos dice que el valor esperado de ese título, en este caso la acción, va a ser igual a el valor que se genera o el flujo de efectivo que se genera en cada periodo, en este caso el valor del dividendo, dividido entre una rentabilidad esperada, que en este caso sería la rentabilidad esperada por el accionista o el capitalista que está colocando el dinero. Y de esa forma obtenemos un valor estimado para nuestro título, en este caso una acción. Si vemos, por ejemplo, esto que tenemos aquí, vamos a suponer que tenemos un dividendo que sean de unos $15 por acción que se va a ir recibiendo efectivamente cada año y que se va a repetir siempre. Y que tenemos una tasa de rendimiento una tasa de rendimiento del 15%, sencillamente con sustituir en esta fórmula sería el valor del dividendo dividido entre esa tasa o ese rendimiento esperado del 15% y nos daría un valor por acción de $100. Ese es el método de los dividendos. Obviamente, pues aquí estamos partiendo del principio de que el dividendo es constante todo el tiempo. ¿Qué pasa si no es así? Entonces, sobre todo en empresas que de repente están iniciando, podemos pensar que el dividendo que van a pagar cada año puede ir creciendo. De hecho, es la naturaleza de los negocios. Si partimos entonces de ese supuesto y entendemos que el dividendo en el tiempo va a ir aumentando, entonces pudiéramos incorporar a este cálculo una tasa de crecimiento que en este caso la vamos a llamar G. La tasa a la que se supone van a crecer esos dividendos, esta G que está acá. ¿Cómo se modifica entonces el cálculo en este caso? Vamos a tener que el valor esperado va a ser igual al dividendo inicial dividido entre la rentabilidad esperada menos esa tasa de crecimiento. Entonces vamos a tener, si ponemos de nuevo las mismas cifras del ejemplo, un dividendo de 15 al inicio, solo que aquí obviamente va a ir creciendo año a año, y una tasa de rendimiento 15%, es la misma del ejemplo anterior, pero ahora incluimos una tasa de crecimiento del 2%. Al sustituir en esta fórmula, obtenemos entonces un resultado de 115,38. Fíjense que la diferencia quizás no es tanto frente a lo que vimos en este primer ejemplo, que aquí son 100, pensaríamos que quizá puede ser muchísimo más porque estos flujos los estamos repitiendo hasta el infinito. Sin embargo, este valor, a medida que se aleja en el tiempo, recuerden que el valor presente es igual al valor futuro dividido entre 1 más i elevado a la n. A medida que este n tiende a infinito, este denominador se hace muy grande y todo este valor tiende a 0. Entonces va a tener un límite allí, ¿no? De crecimiento en el valor. Entonces, bueno, sería 115 el valor incorporando una tasa de crecimiento. Obviamente todavía nos quedan
muchos supuestos muy duros en este par de ejemplos, o en este método que utiliza el pago de dividendos para tener un valor estimado de lo que es la acción. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Uno de ellos es el famoso método de los múltiplos. El método de múltiplos se utiliza para valorar empresas. Y aunque ustedes, entiendo que quizás en el programa van a tener una asignatura de valoración de empresas, es un método muy sencillo en el que sencillamente yo voy a buscar una razón o un índice de referencia de una empresa a la cual ya le conozco el valor, y entonces voy a establecer una relación con ese valor y aplicarlo a una empresa que quiero conocerle su valor. Recuerden que una vez que yo tenga determinado el valor de la empresa, yo puedo dividir eso entre el número de acciones que esa empresa tiene en circulación y de esa manera determinar el valor por cada una de las acciones. Esto sería algo similar a lo que nosotros hacemos cuando buscamos, por ejemplo, precios de referencia de viviendas, ¿verdad? Entonces, de repente, por sectores, yo puedo decir, bueno, el metro cuadrado en Madrid está alrededor de tantos euros por metro cuadrado. Si yo voy a buscar entonces una vivienda en ese sector y conozco que tiene 150 metros cuadrados, bueno, multiplicaré 150 metros cuadrados por el valor por el metro cuadrado y eso me va a dar más o menos un estimado de lo que pudiese ser el valor de ese inmueble. Aquí es algo similar, solo que las relaciones las vamos a buscar, por ejemplo, puede ser con valores de mercado. Lo más común es que se utilicen las cuentas de resultados. Esto es el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados, donde yo voy a tener un EBIT. Recuerden, esto es Earnings Before Interest and Taxes, es decir, lo que es la utilidad operativa. En este caso sería la utilidad operativa antes de depreciación y amortización. O puedo utilizar las ventas, o puedo utilizar una relación entre el precio de la acción versus el precio en libros de esa misma acción. Supongamos que utilizamos el EBITDA, ¿verdad? Nosotros podemos, si conocemos el valor de negociación o el valor de una empresa del mismo sector, podemos dividir el valor de esa empresa entre su valor de EBITDA o cuánta utilidad operativa ha generado, y eso me va a dar una relación. Vamos a suponer que el valor de una empresa que ya yo conozco lo divido entre el EBITDA e incluso que puedo llegar a promediar varios de estos valores en el mismo sector, obteniendo de alguna manera lo que se conoce como el múltiplo del sector. Es decir, para las empresas que se dediquen al negocio de farmacéutico, por ejemplo, el precio o el valor del negocio de las empresas dividido entre su EBITDA está alrededor de 3 o 4 veces el EBITDA. Quiere decir que si yo conozco una empresa que sea del mismo sector farmacéutico y conozco su nivel de utilidad operativa, yo multiplicando su nivel de utilidad operativa por 4, puedo llegar entonces a un precio estimado de esa empresa. Dividiendo eso entre el número de acciones que esta empresa pueda tener en circulación, voy a obtener entonces el valor por acción de esa empresa. Esa es otra vía por la cual yo puedo entonces llegar a un valor estimado de lo que es el valor de la acción. El método REI en estos casos es lo que se conoce como el de los flujos de caja descontados. Yo puedo, con base en la información histórica, hacer una proyección de todo lo que son los flujos de efectivo, y en este caso se utilizan los flujos de caja libre o los free cash flow de la empresa proyectados. Aquí se hace una proyección, por ejemplo, de unos 5 años. Y después del 5.º año, lo que se hace es un supuesto de que esto sigue creciendo a perpetuidad, aplicando algo similar a lo que vimos en el caso de los dividendos con crecimiento. Y entonces aquí se calcula un valor que sigue creciendo hasta el infinito. Y eso es lo que se conoce como el valor de continuidad o el valor terminal, lo llaman acá. ¿Ok? Esto sigue corriendo hasta el infinito, lo podemos calcular aquí al valor presente,
Todos estos flujos de efectivo los podemos llevar a valor presente, sencillamente dividiéndolo entre 1 más R elevado a la n. Y el valor presente de todos los flujos de caja futuros que esta empresa pueda llegar a generar es lo que me va a dar el valor de la empresa. Si yo divido esto entre el número de acciones que esto tenga en circulación, puedo llegar entonces al valor teórico de lo que sería esa acción. De hecho, yo puedo comparar ese valor que obtenga según ese cálculo versus cómo se está cotizando, por ejemplo, en bolsa, y determinar si en el mercado está subvalorada o sobrevalorada esa acción. Bueno, digamos, esto es un proceso largo, determinar los flujos de caja libre. Aquí tenemos que hacer una proyección de lo que son los estados financieros, hacer un análisis muy minucioso de todo lo que va a ser esa proyección, quizá trabajar con escenarios. En fin, de hecho esto ustedes lo ven en una asignatura que se llama valoración de empresas, porque de verdad el trabajo es largo. Sin embargo, es uno de los métodos pues, más sólidos y más reconocidos a la hora de valorar una empresa. Valoramos una empresa y dividimos eso entre el número de acciones que están en circulación y obviamente eso nos va a dar el valor por acción. Una manera sencilla, obviamente, también es, en el caso de las empresas que cotizan en la bolsa de valores, es sencillamente irnos a alguna de las plataformas, ver en cuánto se está cotizando en el mercado la acción de Apple o de IBM o de cualquier empresa, multiplicarla por el número de acciones que tiene en circulación, que también las plataformas financieras nos pueden dar esa información, y de esa manera determinar cuál es el valor de esa empresa. Esos serían, digamos, los métodos más conocidos para uno poder hacer una valoración de una acción.